Buen día, Licen, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que lo vean. Yo voy a poner sobre mi proyecto de investigación de la materia de investigación 2. Bueno, mi proyecto tiene como título Educación Económica y Financiera y Emprendimiento. Yo básicamente elegí este tema porque como yo soy de la carrera de Administración de Empresa, siento que es una investigación que pueden leer próximos compañeros porque uno cuando entra a la carrera de administración, o bueno, en mi caso, lo primero que piensa es conseguir las armas necesarias para luego de salir de la U, tener su propio emprendimiento. Ya, puedo empezar con el tema general. Ya, como expliqué, el presente proyecto de investigación se desarrolla con motivo del estudio de educación económica, financiera y emprendimiento. Bueno, yo me basé en esta investigación aquí lo vamos a ver, en subtemas generales, en el primer emprendimiento, perfil académico personal de emprendedores, a lo que dice encuesta, a qué rubro pertenece el emprendimiento de la ciudad, información financiera, esto quiere decir si los emprendedores cuentan o no con la información financiera, educación financiera, consejo de los emprendedores, a todos los emprendedores que entrevisté, les pedí un consejo sobre emprendimiento, ideas para obtener capital necesario, fuente de financiamiento, o sea, de dónde conseguirán el dinero para financiar su emprendimiento, obligaciones financieras, riesgo de endeudamiento y educación económica financiera. Bueno, estas fueron las preguntas de investigación que yo realicé a 14 emprendedores de la ciudad de Santa Cruz. Como ser cuál es la edad promedio que se comienza a emprender en Santa Cruz, esto lo hice preguntando a qué edad usted comenzó a emprender para así sacar un promedio general. ¿A qué fuente de financiamiento recurre el emprendedor que desea iniciar actividad comercial propia? Los emprendedores son conscientes de la obligación financiera y riesgo de endeudamiento. ¿Cuáles son los conceptos más importantes de la educación financiera? ¿Cuáles son las principales causas del fracaso de los emprendimientos? ¿Se cuenta con educación financiera antes de comenzar a emprender? ¿Cuáles son los principales factores que obstaculizan la apertura del primer emprendimiento? ¿Cuál es la mejor manera de obtener educación financiera? ¿Quiénes son los mejores aliados a la hora de financiar el primer emprendimiento? ¿Y cuáles son los rubros más viables para abrir un negocio? Bueno, el objetivo de la investigación en general es determinar el nivel de educación económica financiera y emprendimiento que posee el emprendedor cruceño. Este objetivo lo hice para saber si los emprendedores en la ciudad, a la hora de emprender, cuentan o no con educación financiera. El segundo es describir la percepción del emprendedor respecto del endeudamiento y cumplimiento de la obligación económica. Pues aquí ya hicimos una descripción para cada uno como el promedio de edad, a qué edad abre su emprendimiento, el presupuesto promedio, encontrar las principales causas de endeudamiento, encontrar las mejores aliadas a la hora de financiar el primer emprendimiento, descubrir cuáles son los rubros más viables. Bueno, esta investigación, según el tipo, es descriptiva, porque como dice la teoría, la investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Y como hicimos nosotros en el proyecto, hicimos sobre una realidad de hecho, que son los emprendimientos de la ciudad de Santa Cruz, y según el enfoque cuantitativo, como dice la teoría metodológicamente, el enfoque cuantitativo de investigación se caracteriza por privilegiar la lógica empírica deductiva a partir de procedimientos rigurosos, métodos experimentales y el uso de técnicas de recolección de datos. Y es lo que hicimos, nosotros hicimos una recolección de datos, bueno, lo que hice a través de métodos experimentales y que son entrevistas y encuestas. Según el método que utilicé fue deductivo. Como dice la teoría, consiste en extraer una conclusión con base en una premisa o una serie de proposiciones que asumen como verdades, que fue lo que hice. Eh, yo obtuve una conclusión aparte de las respuestas que me dieron los emprendedores. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas que cómo fueron respondidas. La primera pregunta que hice fue, ¿qué edad logró abrir su emprendimiento? Recordemos que estas solo son preguntas a emprendedores. Y aquí vemos que con un 50% quiere decir que la mitad de las respuestas, su primer emprendimiento lo abrió entre los 18 y 25 años, que es la edad que más o menos tienen todos mis compañeros en la universidad.
Y después le sigue 25 y 35, que también es una edad joven para abrir un primer emprendimiento. Luego daremos las conclusiones todas juntas. Y la segunda es, ¿a qué rubro pertenece su emprendimiento? Y aquí vemos que esto ya son respuestas más variadas, no hay mucha ventaja de una sobre otra, a no ser la de alimentación. Como sabemos, la ciudad de Santa Cruz cuenta con altísimo emprendimiento sobre la gastronomía, podemos verlo en todos lados. Y luego, muy cerca lo sigue la de vestido y calzado, educación y comercialización. Siguientemente, ¿cuál fue la principal dificultad a la hora de aprender? Y aquí el más de la mitad de los emprendedores respondió que era la falta de capital. Y esta era una pregunta clave en la investigación, porque por la falta de capital no se pueden abrir mucho emprendimiento porque no tienen el dinero suficiente para llevarlo a cabo. Tienen la idea, pero no el dinero. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mejor aliado a la hora de financiar el emprendimiento? Aquí se vio igual una amplia respuesta que votaron sobre banco. Puse la opción de cooperativa, pero solo 2 personas votaron por ella. Y una opción que me sorprendió, que yo pensé que el banco iba a ganar por mucho, pero fue ahorros propios. Antes de realizar el emprendimiento, de contar con educación financiera. Esta es una pregunta que igual fue bastante curiosa porque aquí vemos que más de la mitad de los emprendedores que, o sea, ahorita cuentan con un emprendimiento propio, no contaban con educación financiera a la hora de abrir eh, su emprendimiento. Y puede ser que hasta ahorita no cuenten con ella, pero aún así siguen teniendo el emprendimiento activo. La siguiente pregunta es, ¿cuál cree que es la mejor manera de recibir educación financiera? Esta respuesta igual me sorprendió porque yo hubiera votado por internet porque es mucho más fácil, o bueno, mi generación lo entiende así, pero la mayoría votó por libro, y eso que la encuesta no se le dice a personas muy mayores, y, pero no está muy lejos tampoco internet y seminario. Esta pregunta igual es importante, ¿cuál cree que es el concepto más importante de la educación financiera? Y aquí con muy amplia ventaja gana la respuesta que es inversión, casi duplica el que la sigue, que es ingreso. Esta pregunta igual, ¿en qué está consciente que ahora tiene obligaciones financieras y riesgo de endeudamiento? Yo pensé que la mayoría iba a poner que sí, hubo un poco porcentaje que puso tal vez, pero lo bueno es que nadie puso que no. Bueno, y a los emprendedores igual le puse una pregunta abierta que sea un consejo para los jóvenes que quieran emprender. A lo que me respondieron, lo voy a leer, sin miedo al éxito. Todo buen negocio, empresa empieza de cero. Siempre trata de ver los pros y contras de comenzar un proyecto. Trata de hacer primero conocer a la familia y empezar por ello. Si la cosa evoluciona de manera positiva, ir tratando de llegar a otro público. Aprender bien los conceptos financieros antes de empezar el emprendimiento. Ser persistente, no darse por vencido. Creer en uno mismo y meterse sin miedo. Contar con un colchón económico por si hay riesgo de endeudamiento. No tener miedo a empezar y siempre estudiar, prepararse para obtener conocimiento y anotar todo el financiamiento. Bueno, también hice entrevista, porque cada punto lo dividí, por ejemplo, a la pregunta específica o sea, la parte específica del financiamiento, sentí que tenía que ir con alguien que conozca sobre el rubro. Así que elegí al licenciado Mauricio Landeu, que es mi licenciado en finanzas, y se prestó para ayudarme a responder a todas preguntas. Cuando le pregunté por qué es tan importante la educación financiera a la hora de aprender, él me respondió: la educación financiera es importante en todos los aspectos de la vida, no solo en el emprendimiento, sino en el día a día, pero tiene un peso más importante a la hora de emprender, ya que con este conocimiento, si es bien aprendido, será la mayor ayuda y arma principal para enfrentarse al mundo del emprendimiento, teniendo con qué enfrentar al mundo empresarial, teniendo más conocimiento sobre lo mismo. Bueno, la segunda pregunta que le hice: ¿qué opina la persona que piensa emprender sin contar con educación financiera? A lo que él me respondió: no es la manera correcta de comenzar un emprendimiento.
antes de meterse a emprender se debería contar con los conceptos más básicos sobre el financiamiento, para que así el emprendimiento vaya de menos a más, y no todo lo contrario. Si bien es cierto que bastantes emprendimientos se comenzaron sin conocimiento propio, esto al final se dieron cuenta que se quedaron estancados en cuanto a tema de educación y procedieron a recibir educación financiera para seguir avanzando. En cuanto al tema de la edad y los rubros, decidí preguntarle a una persona que cuenta con emprendimiento activo, y en este caso cuenta con 3 actualmente. Y yo sé que es una persona que a lo largo de su vida tiene unos 10 emprendimientos propios. Bueno, y la pregunté cuál es la mejor edad para comenzar a emprender. Me contestó: sin duda la mejor edad para emprender es cuanto más antes mejor. Lo recomendable es comenzar con un emprendimiento pequeño y a partir de eso obtener experiencia hasta llegar a crear un emprendimiento real que se consolide como empresa en la ciudad. Y mucho mejor si el primer negocio con el que se empezó se lo puede llevar adelante. La segunda pregunta es: ¿cuál es el rubro más viable para emprender? Y esta respuesta me parece muy interesante porque es lo que él está haciendo actualmente. Dice: según mi experiencia, siempre hay que tener 2 alternativas. La primera es emprender con algo que no sea muy común en la ciudad. En mi caso, como ser una agencia de viajes. Es un rubro cual su ventaja es que no se cuenta con mucha competencia. Y la segunda opción es emprender en algo que cuente con demasiada oferta y demanda. En este caso, como ser vestimenta deportiva, que es algo muy requerido a la hora de buscar clientes. Esto quiere decir que siempre hay que tener 2 opciones, no un punto medio, sino algo que no se busque mucho o que no haya mucha competencia en la ciudad, y algo que todas las personas busquen en su día a día, como hacer comida o vestimenta, que es lo que hay a montón en esta ciudad. Bueno, la tercera pregunta se la hice a alguien que trabaja más de 20 años en banco, por el tema del financiamiento a las personas a la hora de emprender. Dice: ¿por qué el banco considera la mejor realidad a la hora de emprender? Lo que él me contestó: porque el banco, a diferencia de otras entidades u otra manera de prestar dinero para financiamiento, antes del financiamiento pone las reglas claras, analiza en cuánto tiempo el cliente podrá devolver el dinero, también le pone una cuota adecuada para que el transcurso del tiempo no le sea tan difícil de pagar. Además que este préstamo está todo documentado y se exige puntualidad de parte de ambos lados. La segunda pregunta es: ¿la persona que van a sacar un crédito para financiar emprendimientos son conscientes de riesgo de endeudamiento? Lo que me respondió: existe una gran cantidad de personas que vienen a querer que el banco le dé un financiamiento para su emprendimiento, y muchas veces piensan que es tan sencillo, pero no son conscientes de todo lo que esto conlleva. Los clientes vienen y ni cuentan con requisitos, garantes, expectativa alta por su emprendimiento, y esto muchas veces trunca el crédito. Y son las mismas personas que hacen su financiamiento a través de otro tipo de medio de personas. Como sabemos, en la ciudad también existen muchos prestamistas, como así decirlo, pero no todos son de mucha confianza como para prestar dinero. Bueno, y aquí están las conclusiones de la investigación de campo. A la pregunta 1 que decía, mi conclusión fue: la pregunta que indica qué edad comenzó su primer emprendimiento nos demuestra que el 50%, es decir, la mitad de los emprendedores, empezó a emprender entre los 18 y 25 años, lo que indica que en Santa Cruz existe una juventud emprendedora. Esto era algo que ya se sabía. En Santa Cruz, especialmente después del COVID, se sintió que muchas personas jóvenes quisieran salir adelante, aprovecharon la situación de que todo el mundo ayudaba y abrieron su primer emprendimiento. Todos tenemos un amigo joven que emprende, amigos que emprenden y que poco a poco están evolucionando hacia el bien. Bueno, la segunda dice: a la pregunta ¿qué rubro pertenece a su empresa? La respuesta más elegida fue el rubro gastronómico. Esto se ve reflejado en la ciudad, ya que podemos contar con demasiado puesto de comida en todos los lugares, lo que demuestra que este rubro es muy beneficioso y rentable. Bueno, esto es algo que se ve mucho en la ciudad. Hay muchos puestos de comida por todos lados. Por donde usted vaya, hay comida. Y esto decimos: uy, ¿para qué van a abrir esta, no sé, hamburguesería? No tienen clientes. Pero vemos que esa hamburguesería está llena, la otra hamburguesería ya está llena. Lo gastronómico es lo que se consume mucho aquí en la ciudad. A la pregunta ¿cuál fue el principal problema a la hora de emprender? Más de la mitad de emprendedores contestó que la falta de capital. Esto demuestra que es el problema más importante a la hora de querer abrir un emprendimiento. Es la falta de recursos financieros con lo que los emprendedores logran abrir emprendimiento. Bueno, esto personalmente yo he vivido amigos que tenían muy buenas ideas a la hora de emprender,
pero no tenían cómo financiar el emprendimiento. Y la idea se quedó en nada. Y lo malo es que pudo haber sido un negocio muy rentable, pero como no tenía cómo financiar eso, se quedó truncado. Así que este es el problema principal para los emprendedores, especialmente para los jóvenes. A la pregunta, ¿cuál es el mejor aliado a la hora de financiar un emprendimiento? Más de la mitad de la persona contestó que el banco, ya que es un proceso más seguro y más eficaz a la hora del financiamiento. Bueno, la conclusión que saco es que esto es verdad. El banco es más transparente, más claro, como se puede decir. No da tantas vueltas como por decir una cooperativa o alguien independiente, si se podría decir, que presta dinero, que tiene las cosas claras, está todo documentado, pide requisitos, pide garantía en caso que algo salga mal. Así que yo creo que algunos emprendedores por eso votaron que es el mejor aliado a la hora de emprender. Bueno, a la pregunta de que si se contaba con educación financiera antes de realizar el emprendimiento, más de la mitad de la persona contestó que no. Esto nos va a comprender que la mayoría de la personas quiere emprender si previamente recibe una educación financiera. Bueno, esto ya lo hablamos, pero es preocupante que más de las personas que tienen emprendimiento no cuenten con educación financiera y hasta ahorita puede ser que no cuenten con ella. Y esto es lo que nos lleva a la siguiente pregunta. A la pregunta de ¿cuál es la mejor manera de recibir educación financiera? Más de la mitad de la persona contestó que la mejor manera es a través de los libros. Nos refleja que la persona a la hora de querer aportar conocimiento, su mejor opción para ellos serían los libros. Esto hay que tenerlo en cuenta para aquellas personas que quieren ayudar a educar financieramente a las demás personas. Ya podemos saber que la gente prefiere educarse por libro. Bueno, a la siguiente pregunta que dice, ¿que cuál cree que es el concepto más importante de la educación financiera? Ganó por mucha entrada la respuesta de la inversión. Esto demuestra que el emprendedor indica que un tema muy importante a la hora de emprender es la inversión. Bueno, como sabemos, si uno sabe invertir su dinero, sabe duplicarlo, triplicarlo, esto va a ser beneficio para él, para el emprendimiento que tenga. Y yo igual creo que es un concepto muy importante a la hora de emprender y no solo a la hora de emprender, sino en la vida, en el día a día. Bueno, la siguiente pregunta que dice, a la pregunta que si el emprendedor está consciente que ahora tiene obligaciones financieras y riesgo de endeudamiento, casi total de las personas que respondieron afirmaron que sí lo están. Bueno, esto es bueno porque ya hay emprendedores que cuentan con empleados, así que a esto se refiere obligaciones financieras porque hay personas que dependen de ella, del dinero que ella les dé. Y si están conscientes del riesgo de endeudamiento, sabemos que si se abre un emprendimiento y no se maneja el dinero adecuadamente, se invierte mal, se lo malgasta, esto puede acabar en un endeudamiento. Bueno, y a la conclusión de la entrevista, a la conclusión de Mauricio Landeu, puse que la educación financiera es importante en todo momento, no solamente a la hora de aprender, sino en el día a día, ya que puede empezar un emprendimiento sin educación financiera, pero va a llegar a un punto que se necesita. Esa fue la conclusión que yo saqué a través de su palabra, que es lo que él dice, que la educación financiera no es solo para emprender, que hay que saber educación financiera para usar en el día a día, para estar más preparado para la vida y todo. Y bueno, la segunda entrevista que fue Carlos Enrique Villarroel, eh, mi conclusión fue, indica que mientras más rápido y corta edad tengamos un emprendimiento propio y que siempre hay que tener dos opciones de emprendimiento, uno que sea muy poco común y otro que sea muy común. Bueno, como expliqué, esta es una muy buena estrategia para las personas que son capaces de abrir dos emprendimientos. Es buena idea tener un negocio poco común, como en su caso, agencia de viaje. No hay mucho en la ciudad. Y otro muy común, que es una tienda de ropa deportiva, que sabemos que hay mucha tienda de ropa en la ciudad, pero por eso mismo también tiene venta. Y a la entrevista de Alberto Garruel, puse, confirmo que el mejor amigo del emprendedor para financiar su emprendimiento es el banco, por todas las felicidades y cosas claras con las que cuenta. Sí, eso yo puse, porque estoy de acuerdo con él, porque siento que
a la hora de prestar dinero, es mucho más seguro un banco por el tema de la claridad. Tiene las cosas claras, dice esto va a ser así, la cuota va a ser así, usted tiene que pagar mensualmente esto, no como con otro cooperativa que no son tan serias o tan transparentes como los bancos o personas independientes, como decir. Bueno, lo que aprendí con esta investigación fueron dos cosas. Respecto a la materia, sí admito que me costaba un poco a la hora de identificar cuantitativa, enfoque, pero es como dice el concepto, uno aprende más en la práctica que en la teoría. Y haciendo esta investigación, que fue práctico, o sea, vi cuál era la diferencia, vi cuál era mi tipo de investigación, cuál estaba haciendo yo. Fue más fácil darme cuenta y aprender qué tipo de investigación estaba haciendo, qué tipo de muestreo. Y la segunda es que, como dije al principio, esta es una investigación que sirve para las personas que estudian administración, porque luego de salir de la universidad quieren abrir su emprendimiento. Y bueno, yo igual pienso hacer eso, así que voy a agarrar las respuestas de mi propia investigación, como hacer, si quiero financiar, tengo que ir al banco, si quiero, sí o sí tengo que obtener educación financiera, pero eso es algo que automático se puede decir si tomo atención en la U, pero nunca tomar educación financiera por demás y los rubros, cuáles son más viables y, y cuál es el tema más importante que es la inversión. Bueno, aquí acabo mi exposición.